El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, cumple un año en el cargo, un periodo marcado por la migración en el Darién, las protestas sociales por la reforma a las pensiones y también por los planes para crear un nuevo embalse que alimente el Canal de Panamá, pero también la presión internacional de Estados Unidos. Para analizar el panorama conectamos con Richard Morales, él es analista político y economista, profesor de la Universidad de Panamá. Yo le doy la bienvenida a France 24. Empecemos hablando de la que podría considerarse la peor crisis que ha tenido que enfrentar Mulino, y es la protesta y los bloqueos de trabajadores bananeros en Bocas del Toro, que pese a llegar a un acuerdo con el Ejecutivo, pues volvieron a manifestarse hace poco. Bueno, saludos Valentina. Sí, efectivamente, el país está viviendo una crisis, un momento muy crítico por el descontento y el rechazo a la imposición de las reformas del gobierno de Mulino. Son reformas que buscan privatizar las pensiones del Seguro Social, la reactivación de la mina, un memorándum que nos subordina a Estados Unidos, y el gobierno de Mulino, en vez de buscar algún tipo de medida que responda al popular, lo que ha hecho es desplegar la violencia del Estado, las formas de represión brutales y sádicas contra el pueblo. Y eso ha recibido el rechazo tanto de los trabajadores de las bananeras, como bien has mencionado, como de los estudiantes, como de los pueblos indígenas, como de los obreros en la construcción, como de los jóvenes. Es decir, hay un rechazo a estas medidas de todo el país, pero las protestas se han vivido más crudamente en el interior del país, particularmente en la región de Bocas del Toro. Aquí lo que tenemos es un choque entre dos países, un país del pasado, el Panamá de la desigualdad, de la corrupción, de la destrucción ambiental, y ese país del que Mulino representa el continuismo, y el país del futuro, el país que está buscando nacer, el país que busca aprovechar las potencialidades de Panamá para beneficio de todos. Pero para imponer esa agenda, la agenda de Estados Unidos, la agenda de una pequeña élite en Panamá, el gobierno de Mulino ha optado por la violencia, imponer esa agenda a toda costa. Bueno, la huelga de estos trabajadores pues llevó a la filial panameña de Chiquita Brands a despedir a todos sus empleados. La medida de la empresa pues fue respaldada por Mulino. ¿Cómo se analizan este tipo de posturas? ¿Cómo se afecta la imagen del mandatario con estas medidas? Bueno, Mulino es un mandatario sumamente popular, tiene niveles de aceptación que son menores al 25% a un año de su gobierno. Esto tiene que ver, por un lado, con lo ya mencionado, la imposición de estas medidas impopulares. La peor posible reforma del seguro social que hay, que emula el sistema de pensiones chileno, el sistema neoliberal de cuentas individuales, que en vez de tener el derecho a una pensión, prácticamente lo que te da es una especie de cuenta de ahorros que te obliga a trabajar hasta el día que mueras, esta reactivación de la mina que ya en el 2023 implicó protestas populares, un estallido, un fallo de la Corte Suprema de Justicia en Panamá que declaró inconstitucional el contrato de la mina, más el memorándum. Y el hecho es que el gobierno está tratando de chantajear, por un lado, a los trabajadores para que desistan de protestar, y a los que no logra chantajear por estas medidas, con las promesas con las amenazas, mejor dicho, de despidos y demás, está usando la represión. Es decir, es una combinación de distintas formas de coerción, ¿no? Y esas formas de coerción que incluyen, han habido torturas a los detenidos, a estos detenidos que han sido, a los que se le han aplicado medidas completamente discrecionales, porque recordemos que Bocas del Toro en este momento está bajo un estado de sitio, una especie de estado de urgencia, donde han suspendido las garantías constitucionales, las libertades fundamentales, lo que le ha permitido al gobierno detener a discrecionalidad y aplicar todas formas de palizas, todas formas de torturas, torturas incluso sexuales. Ya hay muertos, entre esos muertos se incluye un bebé cuyo hogar fue inundado de bombas lacrimógenas, las distintas formas de humillación contra los docentes que mantienen una huelga, contra los estudiantes. Es decir, el gobierno está desplegando estas medidas en mancuerna con la empresa de Chiquita, y al igual que otras partes del sector empresarial panameño, que lo que han buscado históricamente es efectivamente esa ley 462 de reforma del Seguro Social, porque lo que buscan es apropiarse de los fondos de los pensionados para lograr de una manera compensar el fracaso del modelo económico panameño. Porque este es un país que ha crecido mucho a punta del canal, a punta de su posición geográfica, pero que no ha logrado desarrollarse, porque tanto crecimiento y tanta riqueza ha terminado concentrado en las manos de unos pocos que han utilizado esa riqueza para especular, y ahora necesitan de los fondos de la Caja del Seguro Social para tratar de cuadrar las cifras, para tratar de subsidiar las ganancias de sus empresas, para tratar de maquillar los números del Estado, el déficit fiscal que tiene Panamá.
y necesita al igual los fondos de la mina, si la renta minera. Y lo que vive Bocas del Toro históricamente, que vale la pena destacarlo, es una de las provincias donde hay mayores niveles de desigualdad. La pobreza en Bocas del Toro, que está en la frontera con Costa Rica, duplica el promedio nacional, ¿no? Si el promedio del país es un 20% aproximadamente de pobreza, en Bocas del Toro se acerca al 50%. O sea, es un país es una provincia que ha sido históricamente abandonada, que recibe menos del 2% de la inversión del Estado, y a ese pueblo que ha estado abandonado, ¿cómo le responde el gobierno de Molino? Declarándole la guerra, utilizando la violencia. Y eso es lo que ha estado viviendo Panamá estos últimos meses. Un presidente que no escucha a su pueblo, que no atiende las necesidades de su pueblo, que ha preferido utilizar la violencia para tratar de imponer esa agenda regresiva, antinacional, antipopular, y a la vez que utiliza esa violencia para acabar con toda clase de reclamo popular. Bueno, yo paso a preguntarle porque otra de las promesas de campaña de Molino era una reactivación importante de la economía, que los panameños volvieran a sentir en sus bolsillos esa bonanza que en su momento pues fue la presidencia de Ricardo Martinelli y que pues sin duda tiene unas condiciones diferentes a las que tiene el país en estos momentos. ¿Qué ha hecho el presidente respecto a la economía? El presidente llegó sin un proyecto de país, sin un proyecto de desarrollo. El país venía desacelerándose a lo largo de los últimos años. Era muy claro que el modelo que había implementado Panamá se había ya agotado, y que era necesario repensar el país, es decir, ver cómo lográbamos aprovechar nuestra posición geográfica de una manera que condujera a desarrollo, que condujera a industria, que condujera a canalizar conocimiento, que nos pudiéramos volver una economía avanzada y no una que simplemente depende de unos pocos sectores. Pero no llegó con visión el gobierno y simplemente estaba bajo esta lógica que, repitiendo lo que venía haciendo en el pasado, iba a haber algún tipo de milagro. El periodo de Ricardo Martinelli tuvo crecimiento porque en ese momento se amplió el canal. Fue la ampliación del canal lo que dinamizó la economía, al igual que todavía estábamos recibiendo los beneficios de la transferencia del canal y la zona del canal en 1999, cuando Panamá la recupera de Estados Unidos tras una lucha generacional. Pero la bonanza que eso significó ya se agotó, y Panamá no ha encontrado el rumbo porque los gobiernos se han aferrado a seguir respondiendo a los mismos intereses que se beneficiaron de esa bonanza. Y por eso vemos que el desempleo sigue creciendo en el país, la informalidad sigue creciendo. Si uno incluye la informalidad rural, el país tiene más de 60% de informalidad entre la población económicamente activa. Vemos que los niveles de inversión siguen decreciendo en Panamá, y está apostando a tratar de tener algún tipo de gran proyecto de infraestructura Sí. que de alguna manera traiga un cambio para eso. Pero no lo ha habido. Molino no ha logrado plantear una respuesta al problema económico en el país. Si hablamos de la migración en el Darién, uno de los principales objetivos del mandatario en campaña, y lo que él dijo era cerrar este paso, algo que pues no iba a pasar a corto plazo, pero sí ha habido de alguna manera un reconocimiento de Estados Unidos por la labor del gobierno. ¿Cómo va el tema de la migración irregular en Panamá? No, el tema de la migración regular nunca fue un problema interno de Panamá. Lo que ha hecho el gobierno, en la medida de que los migrantes transitaban por el país, pero no se quedaban en el país. Efectivamente, lo que había era una especie de mecanismo de coordinación muy, muy imperfecto, pero con los países de la región. Lo que ha hecho Molino es básicamente, y en sus propias palabras, convertir a Panamá en la frontera de Estados Unidos. Y Molino ha dicho que la frontera de Panamá, de Estados Unidos, está en el Darién. Así que se ha tratado de cerrar militarmente la frontera, de seguir militarizando el Darién y poniéndolo en manos de los estadounidenses, que tampoco es novedad. Los estadounidenses han estado ya, tienen una historia de fuerte presencia en el Darién. Militarizar la frontera, y que Panamá se encargue de ser una extensión de la política exterior estadounidense, en particular en lo migratorio. Y aquí vemos uno de los temas más graves de este gobierno: la cesión o la renuncia de soberanía a favor de Estados Unidos, el regreso de Panamá a una especie de protectorado estadounidense, como lo fue durante gran parte del siglo XX. Y eso implica un irrespeto y un rechazo a la lucha generacional de miles de panameños que lograron conquistar la soberanía.
Bueno, si hablamos del Canal de Panamá, sabemos que por cuestiones climáticas tuvo una situación bastante adversa, que estaba reduciendo los niveles del canal. Vamos a hablar entonces también de la política por este plan que haría que unas 2.000 personas se tengan que desplazar forzosamente para construir un embalse que alimente el paso interoceánico. Aquí nuevamente vemos un gobierno que no ha sabido ser transparente con la población, no ha sabido ser honesto con la población, y en vez intenta imponer a la fuerza las medidas. Hay un estudio del Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos sobre las distintas alternativas para proveer de agua al canal. Ese estudio no ha sido hecho público, ese estudio planteaba distintas alternativas. ¿Por qué el fundamento técnico, científico de un proyecto para el Canal de Panamá, que es, que es el principal activo estratégico de este país, por qué ese estudio no ha sido hecho público? ¿Por qué no ha sido sometido a un debate del país? Sobre todo cuando el costo en vida humana y cuando el costo en su bienestar, cuando el costo ecológico es tan grande como lo que va a implicar construir un nuevo embalse. Esa información debe ser hecha pública, porque el tener que afectar, perjudicar de esta forma a miles de familias campesinas, ese costo no puede ser hecho simplemente como un capricho, un criterio que no ha sido sometido ni a consulta ni al estudio técnico como tal. Así que aquí vemos este patrón, un gobierno poco democrático, un gobierno que exhibe tendencias dictatoriales como la suspensión de las garantías fundamentales de la población. Y de la misma manera como ha venido imponiendo esta reforma al seguro social, al sistema de pensiones, va a buscar imponer el embalse del Río Indio, buscar imponer la reactivación de la mina, y parece ser que la tendencia es a la fuerza tratar de imponer la agenda de que gobiernos anteriores fracasaron en lograr avanzar.